¿Te imaginas vivir al lado de una persona peligrosa sin darte cuenta? ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tu mejor amigo desapareciera de un día para otro y luego lo encontraran sin vida justo en el patio de su propia casa? Este caso verídico sucedió en un pueblo tranquilo de Irlanda y te advertimos, no es para los sensibles. Lo que estás a punto de escuchar podría pasarle a cualquiera, porque el verdadero miedo no siempre grita. A veces solo camina entre nosotros, disfrazado de rutina. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Verifica si ya estás suscrito y prepárate, porque este caso te va a perseguir. Elias Hartman era un hombre sencillo. A los 56 años, vivía solo en una granja aislada en la zona rural de Glenfarren, en el interior de Irlanda. Conocido por su puntualidad, siempre se detenía en el mercado local a las 6 de la mañana para comprar pan, leche y periódico. Pero ese viernes 21 de marzo de 2025, Elias no apareció ni en el mercado ni en el bar. Al caer la noche, sus vecinos comenzaron a notar el silencio que provenía de la propiedad. Una amiga cercana, Martha Doyle, intentó llamar varias veces. Ninguna respuesta. Al día siguiente, dos amigos fueron al lugar. La puerta de la granja estaba cerrada, pero el coche de Elias estaba en el garaje. Los perros ladraban sin parar, tenían hambre y las luces dentro de la casa estaban encendidas. La escena era inquietante. La tetera todavía caliente en la chasis estufa, la puerta trasera abierta de par en par y el teléfono celular dejado sobre la mesa de la cocina. No había señales de lucha, pero algo andaba mal. Elias simplemente se evaporó en el aire. Se llamó a la policía local, pero inicialmente trató el caso como una desaparición voluntaria. Con pocas pruebas, la investigación se centró en la rutina de Elias. Soltero y sin hijos, no recibía muchas visitas. Trabajaba diariamente en la granja, cuidaba el ganado y escribía cartas a su hermana, que vivía en Cork. Martha insistió en que él nunca se iría sin avisar. Las autoridades, presionadas por la comunidad, comenzaron a buscar en las zonas cercanas, incluidos arroyos, almacenes y el bosque cercano. Nada, ni idea. Fue como si Elias se hubiera disuelto en el campo mismo. Tras bastidores, algunos vecinos empezaron a especular. Se había escapado. Estaría involucrado en deudas. Un accidente, o peor aún, un crimen. Pero lo que nadie imaginaba era que el cuerpo de Elias todavía estaba allí, muy cerca, tan cerca que bastaba mirar donde nadie se atrevía a mirar. El 5 de abril, 2 semanas después de la desaparición, un nuevo investigador llamado Declan Rowan fue asignado al caso. Declan, un exmiembro de la policía de Dublín, no aceptaba desapariciones sin dejar rastro. Repasó cada paso de la vida de Elias. Cuando entró en el cobertizo de estiércol detrás del granero, se alertó por un olor extremadamente fuerte. Algo fuera de lo común para un lugar que ya era naturalmente fétido. Una inspección más detallada reveló la verdad que todos temían. Partes humanas sumergidas y en descomposición. Era un tanque de estiércol de 3 metros de profundidad, utilizado para fertilizar el pasto. En el interior, los expertos encontraron lo que parecía ser un torso humano, envuelto en bolsas negras y capas de paja podrida. Los análisis iniciales indicaron que el cuerpo había sido desmembrado y desechado en días diferentes. La escena era tan extraña como grotesca. El cuerpo fue mutilado con precisión, como si alguien supiera exactamente dónde cortar. Declan inmediatamente selló toda la granja. Ningún vecino había notado ningún movimiento extraño en la zona durante la noche. Las cámaras en la región eran escasas. Los expertos comenzaron a recoger herramientas de la finca: sierras, motosierras, cuchillas, cuerdas. La sospecha era clara.
El asesino utilizó la propia maquinaria de Elías para ocultar el crimen. Lo más impactante, no había sangre visible en la casa. Esto significaba que el crimen podría haber sido cometido en otro lugar y luego llevado a la granja. La identificación fue confirmada por ADN. Los restos pertenecían a Elias Hartman. La noticia sacudió a Glenfarren, un pueblo de 700 habitantes donde todos se conocían. Era ahora escenario de un crimen digno de película. Los periódicos comenzaron a publicar titulares como «Granjero asesinado en su propio patio trasero» y «¿Un asesino entre nosotros?». El miedo se extendió. Pero Declan tenía un objetivo y sabía que, en crímenes como este, el culpable suele estar mucho más cerca de lo que se cree. El nombre que inmediatamente llamó la atención fue el de Callum Doyle, un ex empleado y viejo amigo de Elías. Ambos habían peleado meses antes después de un desacuerdo financiero. Callum, un hombre reservado e impulsivo, había trabajado en la granja durante más de una década, pero fue despedido abruptamente. Desde entonces, evitó el pueblo y comenzó a vivir aislado en un chalet a 6 kilómetros de distancia. Declan decidió interrogarlo, pero la conversación era tensa. Callum parecía demasiado tranquilo. Sus respuestas estaban cronometradas, como si las hubiera ensayado. Durante el interrogatorio, Declan notó marcas frescas en las manos de Callum, cortes que aún estaban sanando. Al ser interrogado, afirmó haberse lesionado mientras cortaba leña, pero el corte fue demasiado profundo. La investigación también reveló que faltaban herramientas de la granja de Elías, incluida una sierra de una marca extranjera específica. Declan ha solicitado una orden para registrar la cabaña de Callum. Allí encontró restos de estiércol fresco en sus botas y en el maletero de su coche. La tensión iba aumentando. Declan necesitaba algo más concreto. Los peritos finalmente entregaron el informe preliminar. El cuerpo de Elías presentaba cortes limpios, realizados con un instrumento mecánico, probablemente una motosierra. Las marcas de ataduras en sus muñecas indicaban que había sido inmovilizado antes de ser asesinado. Además, se encontraron rastros de ADN de otra persona en guantes dentro del cobertizo. El análisis estaba en curso, pero el investigador ya estaba seguro. Callum sabía más de lo que decía. Mientras tanto, el pueblo caía en la paranoia. Los carteles de Elías fueron retirados de las farolas y las madres prohibieron a sus hijos salir de casa después del atardecer. La sensación era que el mal había brotado de suelo fértil. Pero Declan, experimentado, sabía que aún estaba lejos de la verdad completa. Faltaba el motivo, faltaba la prueba irrefutable, y lo que faltaba era la historia que explicaba por qué alguien mataría a Elías y lo descartaría como basura en su propia tierra. A medida que avanzaba la investigación, Declan profundizó en la vida pasada de Elías. Mientras examinaba cartas antiguas, extractos bancarios y registros judiciales, descubrió algo alarmante. Elías había estado involucrado en un juicio de herencia durante más de 7 años. Había heredado la granja de su tío. Pero otro, pariente, su primo Francis Hartman, había impugnado la división de la tierra. Francis murió en 2020 en circunstancias misteriosas. Una caída de un caballo que nunca se explicó por completo. La sospecha volvió a resurgir. Además, los documentos revelaron que Elías había contratado una póliza de seguro de vida por 200.000 euros meses antes de morir, nombrando a Callum Doyle como beneficiario. Este descubrimiento puso la investigación patas arriba. El hombre que dijo que ya no tenía contacto con Elías y que aseguró que había sido despedido, podría recibir una fortuna tras su muerte. Esto fue más que una razón. Fue la clave que faltaba para conectar los hechos. Martha Doyle, una amiga cercana de Elías,
también fue investigada. Ella era la hermana de Callum. Aunque negó su implicación, estaba claro que sabía más de lo que dejaba entrever. Las conversaciones entre ambos, interceptadas por la policía, revelaron tensión y miedo. Callum incluso dijo: «Si encuentran esa maldita cinta, se acabó para nosotros». Declan ahora necesitaba averiguar a qué cinta se refería. ¿Alguna grabación? ¿Una confesión? ¿Un vídeo de vigilancia? La carrera para localizar la evidencia ha comenzado. Declan volvió a visitar el cobertizo donde se encontró el cuerpo. Entre fardos de paja y herramientas viejas, encontró una cámara de seguridad desconectada. La tarjeta de memoria todavía estaba atrapada dentro. Analizar el vídeo proporcionaría la respuesta definitiva o abriría más preguntas. Había llegado el momento de revelar lo que realmente sucedió en la granja Hartman, la noche del crimen. La tarjeta de memoria de la cámara recuperada del almacén estaba dañada, pero el equipo forense pudo restaurar parte de los datos. El vídeo solo duró 3 minutos, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Las imágenes muestran a Elias y Callum discutiendo intensamente junto al tanque de estiércol. La grabación fue fechada el 20 de marzo, a las 18:47 horas, pocas horas antes de la desaparición. No había ningún sonido, pero los gestos eran agresivos. Al final del vídeo, Elias se da la espalda y comienza a caminar, hasta que Callum lo agarra del brazo. La grabación se corta en ese momento, dejando el resto en oscuridad. Pero ya se había demostrado suficiente. Declan ahora tenía una imagen clara de lo que parecía ser la última interacción de Elias en vida e involucraba al hombre que más se beneficiaría de su muerte. La policía volvió a entrevistar a Callum, quien sostuvo que no había visto a Elias durante semanas. Cuando vio el vídeo se puso pálido, pidió un abogado y permaneció en completo silencio. En base a esto, Callum fue detenido durante 72 horas para ser interrogado intensivamente. Los investigadores han reforzado su control y han aportado nuevas pruebas: el seguro de vida, las marcas en sus botas y ahora el vídeo. La presión psicológica funcionó. En la madrugada del segundo día, Callum confesó parcialmente. Admitió que había estado en la granja, pero afirmó que Elias se había caído solo después de una discusión. Negó el asesinato, pero no pudo explicar por qué ocultaría un cadáver de un accidente. Su versión fue desmantelada por los expertos. La autopsia mostró que Elias murió por una herida punzante en el pecho con una cuchilla afilada, lo cual es imposible que haya sido causada por una caída. Además, las marcas de ataduras en las muñecas sugerían una restricción prolongada. Estaba claro: alguien lo mató y trató de fingir una ausencia. Callum estaba cada vez más acorralado, y cuando la policía regresó a su cabaña con una nueva orden judicial, encontraron algo que pondría el último clavo en el ataúd de la mentira. En la parte trasera de la cabaña de Callum había una vieja estructura de madera, cubierta con lonas negras y rodeada de árboles. Era un pequeño cobertizo improvisado, sin electricidad. En el interior, los investigadores encontraron restos de sangre, ropa sucia y una motosierra con restos orgánicos aún pegados a la hoja. Se analizó la sangre compatible con el ADN de Elias Hartman. Callum ya no podía negar que participó en el crimen. Además de la motosierra, había bolsas de cal, cubos con trapos manchados y guantes de goma. El lugar parecía un escenario de preparación para esconder un cadáver. Pero lo más llamativo fue una caja de madera con papeles, entre ellos una carta escrita por Elias, aparentemente nunca enviada, en la que decía que temía por su vida. Callum ha estado volviendo a la granja por las noches. Sabe que descubrí lo del fraude testamentario. Si me pasa algo, cuídense de él.
Esa carta fue más que una advertencia. Fue un grito preliminar de ayuda. La revelación del fraude en el testamento abrió un nuevo aspecto del caso. Callum había falsificado documentos para obtener su parte de la herencia de Francis Hartman, su primo fallecido en 2020. Elias descubrió todo meses antes y lo confrontó, amenazándolo con denunciarlo. El asesinato fue la forma de silenciarlo para siempre. La motivación estaba clara. La historia de codicia, el miedo a ser expuesto y la frialdad del acto hicieron que el crimen fuera aún más cruel. Con todas las pruebas recabadas, el fiscal inició proceso penal por homicidio doloso, falsedad documental y ocultación de cadáver. Callum ha sido transferido a la prisión de máxima seguridad de Portlaoise. Pero el caso aún guardaba una última sorpresa. Alguien había ayudado en secreto a Callum, y esa persona todavía estaba prófuga. Al recordar las escuchas telefónicas interceptadas, Declan volvió a centrarse en Martha Doyle, la hermana de Callum y la mejor amiga de Elias. Las conversaciones entre ambos no dejaron lugar a dudas de que ella sabía de la cinta y estaba preocupada por lo que pudiera revelarse. Cuando se enfrentó a los nuevos datos, Martha se desesperó. Ella intentó negarlo, luego lloró y finalmente lo admitió. Había ido a la granja la noche del crimen, pero según ella, no sabía que Callum haría eso. Su versión fue que fue llamada por su hermano para ayudar a limpiar un accidente y que cuando llegó, Elias ya estaba muerto. Dijo que ayudó a atar las bolsas, pero no participó en el desmembramiento. Sin embargo, los expertos encontraron sus huellas dactilares en 2 guantes y en el tanque de estiércol. Estaba claro que ella jugó un papel activo. Declan reunió el material y la arrestó como cómplice de asesinato. El juicio causó conmoción nacional. Los periódicos publicaron lemas como «Hermanos silenciosos» y «El crimen del campo». «Irlandés». Durante las audiencias, Callum se mantuvo tranquilo y sin arrepentimiento. Martha, por otro lado, tuvo una crisis emocional y dijo que había sido manipulada. La fiscalía replicó con hechos contundentes. Ella sabía, ayudó y mintió a la policía. El veredicto fue unánime, ambos culpables. Fue condenado a cadena perpetua. Ella, 15 años por complicidad y obstrucción a la justicia. Incluso con la condena, una pregunta quedó sin respuesta. ¿Por qué Elias no pidió ayuda a la policía cuando descubrió el fraude? ¿Por qué mantener todo en secreto y tratar de resolverlo uno mismo? Algunos dicen que no confiaba en las autoridades locales. Otros piensan que en el fondo sabía que moriría. Toda la verdad fue enterrada con él. Pero la advertencia que dejó resuena hasta el día de hoy. El funeral de Elias Hartman tuvo lugar bajo una ligera lluvia y en absoluto silencio. Solo aparecieron 7 personas. La mayoría del pueblo decidió mantenerse alejado, traumatizado por la brutalidad del crimen y la revelación de que el asesino había estado entre ellos todo el tiempo. Los restos de Elias fueron enterrados en un ataúd sellado, ya que la descomposición impidió la reconstrucción del cuerpo. Sobre la tumba se colocó una sencilla cruz de madera hecha por un antiguo vecino. No se dijo ni una palabra, solo ojos llorosos y cabezas gachas. La propiedad de Elias fue puesta a la venta semanas después, pero nadie quería comprarla. Dicen que el cobertizo todavía tiene marcas en la madera que no salen, ni siquiera lijándola. El tanque de estiércol fue sellado con hormigón. La casa abandonada se convirtió en una atracción para los curiosos. Algunos juran que oyen ruidos en la noche, cadenas, pasos pesados, gemidos apagados. La policía no lo cree, pero los vecinos evitan acercarse después del atardecer. Para Declan Rowan, el caso marcó su carrera. Se retiró de la fuerza poco después, alegando agotamiento psicológico. En una entrevista poco común, dijo: «Hay crímenes que se resuelven
y hay crímenes que te persiguen. Ese era el segundo tipo. Se negó a hacer comentarios sobre la carta de Elías, pero conserva una copia de ella hasta el día de hoy. Nadie sabe el motivo, pero muchos creen que todavía sospecha algo no revelado. Mientras tanto, Callum y Martha cumplen sus condenas en silencio. Ninguno de los dos mostró verdadero remordimiento. No han recibido ninguna visita desde su condena. El pueblo intenta seguir adelante, pero el recuerdo permanece. El caso Hartman se convirtió en sinónimo de traición, codicia y cobardía. Y para quienes conocieron a Elías, el dolor de no haberlo podido salvar permanece, incluso con tantos carteles gritándoles todo el tiempo. El caso de Elias Hartman se convirtió en objeto de estudio en las escuelas de policía y psicología criminal, no solo por la brutalidad del asesinato, sino por el modo en que se desarrolló en silencio, sin disparos, sin gritos, solo gestos contenidos, falsedad disfrazada de amistad y una ejecución meticulosa que casi engañó a todos. La complejidad emocional de Callum, frío, calculador, impulsado por su herencia, reveló el lado más oscuro de la naturaleza humana. La complicidad de Martha también expuso un patrón social peligroso. Personas que prefieren proteger sus lazos de sangre incluso frente al mal. Su justificación de simplemente ayudar fue refutada por los hechos. Ella no solo participó, lo encubrió, mintió y trató de evitar que se encontrara la cinta. La línea entre víctima y cómplice se ha vuelto borrosa, y esto ha dividido la opinión pública hasta el día de hoy. La granja Hartman, con su valla de madera podrida y su granero abandonado, se ha convertido en un símbolo de advertencia. Se produjo un documental, pero nunca se estrenó. La familia de Elías lo vetó. No quería fama, solo paz, dijo su hermana en una carta pública. Pero Internet inmortalizó la historia. Los grupos discuten detalles del caso en foros, sugieren teorías alternativas y sospechan que el primo Francis también fue asesinado por Callum años antes. La verdad final quizá nunca se conozca por completo, pero el impacto es innegable. Cuando un hombre muere solo, traicionado por aquellos en quienes confiaba, es como si la tierra entera soportara el peso de esta injusticia. Y Glenfarren, hasta el día de hoy, respira de manera diferente, como si algo hubiera sido arrancado del suelo, y el vacío nunca pudiera ser llenado. La historia de Elias Hartman no es solo una historia de asesinato. Se trata de la confianza, de los peligros de la omisión, del silencio que mata. Estaba rodeado de gente que sonreía en público, pero ocultaba odio, envidia y codicia en privado. Se dio cuenta demasiado tarde, intentó actuar solo y pagó el precio con su propia vida. Su muerte se construyó sobre pequeños gestos ignorados, una sospecha tácita, una carta no entregada, una visita que llegó tarde. ¿Cuántas historias como esta se están repitiendo ahora mismo, en otras ciudades, en otros pueblos? Personas sencillas y aisladas que viven con miedo y no saben a quién recurrir. El caso Hartman nos recuerda que el mal no grita, él susurra. Se viste como un amigo, como un pariente. Él cena en la mesa y sonríe en las fotos. Y es exactamente por eso que muchas personas no ven el peligro hasta que es demasiado tarde. Para quienes siguieron esta historia, los invitamos a permanecer atentos. A los que viven en silencio, un llamado de alerta. Y para quienes sienten miedo, la certeza de que vale la pena pedir ayuda, incluso si nadie parece escuchar, porque lo que le pasó a Elías le puede pasar a cualquiera. Todo lo que necesita el asesino es una víctima que dude de sí misma y de una comunidad con la que preferirías no involucrarte. Si esta historia te impactó, compártela, para que el nombre de Elias Hartman no sea solo una estadística más, pero sí
un recordatorio eterno que el verdadero terror puede vivir al otro lado de la valla.